Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en Entre mi casa y Ela, Hoy tenemos un video aclamado por todos. nuestros 2 suscriptores. Tipos de visa para hacer un PhD o un postdoctorado en Estados Unidos. Pero antes de empezar el video, no dejen de ponerle un me gusta y suscríbanse para que el canal siga creciendo, y también compartan el video con la gente que creen que le puede interesar. Así es. Y ahora sí, sin más, empecemos. Entonces, te aceptaron a hacer un PhD en Estados Unidos. Éxito. Ahora empieza una serie de trámites que tienes que realizar para poder empezar a iniciar tu entrenamiento y a recibir un salario o stipend. Pero lo primero que tienes que hacer es tener la visa adecuada. Así es, pero ¿qué tipo de visa? Es importante aclarar que la universidad a la que harás tu posgrado es la que te va a contactar con su oficina de servicios internacionales para determinar la mejor visa para tu caso. Sin embargo, en situaciones especiales es importante que tú sepas cuáles son las clases de visa para poder negociar qué es lo que más te conviene. Sí, todo es negociable. Es difícil, pero es negociable. Ok, ¿y cuáles son los tipos de visa más comunes para estudiar en Estados Unidos? Tenemos la clásica para todos los alumnos que están haciendo un PhD o doctorado acá, que es la visa F de estudiante. Y eso aplica para estudios en universidades o colleges, incluso en secundarias, etc. Algo que hay que aclarar es que mucha gente viene con dependientes acá de Estados Unidos, sean esposas, sea familia, sean hijos, etc. Ellos se van a considerar tipo visa F2 y tú serías una visa F1. En el caso de instituciones no académicas, y eso es un poco menos conocido, no conozco a nadie con este tipo de visa, pero no, son las visas vocacionales. Sí, visa tipo M. Igual que las F, hay M1 y M2 según si eres el titular o si hay dependientes. Y luego tenemos una visa muy especial que es muy conocida por aquellos que hacen pasantías o visitas cortas, que es la visa J, que como les mencioné, se usa para pasantías y usualmente no se hace para PhDs, pero se puede conseguir si es negociable. La visa J, sin embargo, tiene ciertas restricciones y muchas veces, como parte de la ciencia, las carreras en ciencia, tenemos una restricción de 2 años, que después de que obtienes la visa J, la usas, terminas y regresas al Perú, tienes que quedarte en tu país por lo menos 2 años antes de que puedas aplicar a la residencia. No tienen que ser 2 años consecutivos y de repente a ti no te interesa aplicar a la residencia, así que no aplicaría en lo absoluto. Exacto. Y bien, algo importante que aclarar es que la visa J, usualmente hay condiciones de dónde viene tu financiamiento, quién está pagándote, y tiene un beneficio muy importante, sobre todo si vienes con familia, que los que son J2, o sea, tus dependientes, esposa o hijos, sí pueden trabajar y ganar un sueldo, cosa que no ocurre cuando es un tipo de visa F2 o M2, en el cual tu pareja pues no va a tener la posibilidad de tener ningún ingreso. Hay que considerar bastante bien eso cuando decidas qué tipo de visa negociar con tu universidad. Una vez que la universidad te acepta, empieza el proceso. Primero serás registrado en el Student Exchange Visitor Information System, también conocido como SEVIS, y deberás pagar una tarifa que usualmente para visas F y M es $350 y para visas J es $220. Con esa información, más la información que has llenado durante tu aplicación, la universidad te mandará una forma I-20, o específicamente el Servicio de Estudiantes Internacionales se va a contactar contigo y te va a mandar la forma I-20. Y cuando te mande esta forma, porque es una forma física, tienes que estar muy atento porque por experiencia podemos decir que el correo en Perú no es el mejor, especialmente si es un apartamento. Recuerdo que varias veces estuvo a punto de perderse mi forma I-20 porque tiene que llegar firmada desde Estados Unidos hasta tu domicilio. La mía se perdió 2 veces. Así que tienes que estar en contacto constante con la persona adecuada de la universidad en la cual vas a empezar tu PhD. Además, yo recomendaría que si tienes una dirección de un familiar, que es mucho más fácil que la tuya, que utilices esa dirección. No tiene que ser tu casa necesariamente. No tiene que ser tu casa. Y esto lo puedes conversar con la oficina de estudiantes internacionales. Así es. Y bien, una vez que ya has pagado tus SEVIS, tus $220 o lo que sea. Imprimes tu recibo. Ese recibo guárdalo de por vida. Y cuando tienes tu I-20 en tus manos, firmada,
pues ya con eso puedes programar tu entrevista en la embajada para sacar tu visa de estudiante, sea F, sea JCM, no importa. Ojo, si vienes con dependientes, los dependientes van a tener que sacar una entrevista también. Pero ya ellos no pagan esta tarifa de service, solamente uno tiene que pagarla. Solamente el estudiante titular. Ok, entonces, como ya saben, para poder tener la oportunidad de tener una entrevista en la embajada, tienes que llenar tu aplicación, conocida también como la forma DS-160, y pagar una tarifa de procesamiento para poder tener la entrevista de $160, y llevar tu foto y los documentos que te pidan, y programar una fecha, la cual tú consideres adecuada. Ojo, es importante que hagan esto a través de la página de la Embajada de los Estados Unidos y que no se dejen engañar por muchas otras personas que les dicen que pueden sacarle citas antes. Sí, eso no tiene sentido. Y hay que considerar que por COVID últimamente las cosas están un poco movidas, así que coordinen bien con sus universidades, porque han habido casos de estudiantes que han tenido que aplazar el inicio de sus PhDs por un año, hacer un deferral, porque las embajadas no estaban aceptando entrevistas, por lo menos el año pasado. No sé cómo estará la situación ahora. Sí, pero siempre es bueno llamar para consultar con la embajada. Usualmente son bastante amables y después de un buen tiempo de espera te responden fácilmente y te ayudan si es que tienes un caso complicado en la medida de lo posible. Sí, y una vez que ya vayas a tu entrevista, recuerda que nunca está de más llevar documentos extras. Sin embargo, todo lo que es información financiera, para el caso de personas que vayan a empezar un PhD en Estados Unidos, la situación económica debería estar ya cubierta y explicada en esa forma I-20. Sin embargo, te pueden pedir documentos como la carta de aceptación, tus transcriptos de la universidad, certificados de estudios, qué vas a hacer allá, etcétera, etcétera. Y probablemente te hablen totalmente en inglés. Que es lo más probable, porque ya estás, básicamente la forma I-20 dice que ya has cumplido los requisitos de idioma, así que no deberías tener ningún problema en comunicarte. Una vez que tienen la visa, cada vez que viajen, y no deberían hacer planes de viaje para ir a su PhD antes de tener la visa, porque hay tiempo de procesamiento que puede ser extendido muchas veces, y una vez que la tengan, no deben viajar sin su pasaporte con su sello de la visa más su I-20 firmada. Usualmente las universidades te firman la I-20 y ese sello vale por un año, pero dependiendo de la universidad ellos van a querer que te contactes con ellos antes de cada viaje. Así es. Y recuerda llevar el pasaporte que tenga la visa de estudiante, porque a veces tienes 1 o 2 pasaportes, etcétera, y siempre llevas el más actual, pero si no tienes la visa de estudiante y no es válido para poder ingresar como estudiante. Además, recuerda que a la hora de volver de tu país de origen hacia los Estados Unidos, que te tienen que ingresar como estudiante. Si tienes más de una visa en los Estados Unidos, una visa de turismo u otra visa, tienen que ingresarte como estudiante. Sí, para que estés en el sistema, si no pueden haber problemas un poco más adelante. Así es. Y ojo, las visas de estudiante se pueden dar hasta 120 días antes del inicio de tu PhD, pero solamente puedes ingresar con 30 días de anticipación, lo que te va a permitir llegar, ¿no?, un par de semanas antes del inicio de tu PhD para establecerte y, bueno, adaptarte poco a poco a tu nueva ciudad. Y lo primero que haces cuando llegas es otro documento importante, del que tal vez hablemos un poco más adelante, es tramitar tu número de seguro social o SSN, Social Security Number, para poder hacer tus pagos y estipendios y poder abrir tu cuenta bancaria. Para poder recibir, si quieres recibir cualquier dinero acá en Estados Unidos, necesitas un número de seguro social, que es lo primero que se tramita cuando empiezas, ¿no? Si no, ¿cómo vas a vivir? Entonces, un paréntesis. Digamos de que todavía no has sido aceptado a la universidad y que tienes la suerte de ser invitado a una entrevista. ¿Cómo vas a los Estados Unidos? ¿Con qué visa? ¿Tú fuiste? Bueno, básicamente si te invitan a una entrevista y solamente tienes una visa de turista o no tienes ninguna visa, pues tienes la posibilidad de ir por esos 4 o 5 días que te inviten a entrevista con tu visa de turista, la visa, la B1, B2 creo que es. Sí.
Y esto es usualmente excepcional, no siempre te van a invitar a entrevistas, usualmente las van a hacer online, y ahora con todo esto de COVID, que se han extendido mucho más las entrevistas online, lo más probable es que todas sus entrevistas sean por y vía usualmente virtual. incluso antes de COVID, por ser internacionales, es muy raro que cubran el costo del pasaje desde Perú o de donde sea hasta Estados Unidos. No es mucho más fácil hacerlo de manera virtual, y podemos hablar en otro video acerca de cómo hacer una entrevista virtual. Es bastante interesante. Y bien, tenemos que aclarar también que uno no puede estudiar con visa de turista. Siempre tienes que tener la visa adecuada. Bueno, por lo menos nada que involucre créditos o que involucre llevar algún curso que llegue a una certificación de cualquier tipo. Y si estás en un programa a distancia que requiere un periodo corto de estudio en Estados Unidos, igual vas a tener que tramitar la F, la J o la M, según corresponda. Ok, entonces pasamos a la segunda parte. Cerca del final de tu PhD, con suerte, habrás conseguido un trabajo. Siguiente paso. Digamos, el trabajo más estándar para academia, que es el de ser un postdoctorado, el de hacer un postdoctorado. Consigues tu postdoc, que eso lo vamos a hablar en otro video, un montón de cosas sobre postdoc, pero estás en el último año de tu carrera, consigues un trabajo y sigues con tu visa F1. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? Cuando tú terminas tu PhD, la F1 te da un periodo de gracia de 60 días. ¿Qué quiere decir? Que si no has conseguido trabajo, tienes 60 días para conseguir algo y poder tener la visa adecuada. Sin embargo, tú mucho antes que ocurra el final de tu PhD, tienes que tramitar con tu universidad algo que se llama el OPT, o el Optional Practical Training. Exacto. OPT, que te permite tener un año extra para estudiar o trabajar en Estados Unidos en algo relacionado a tu major. O sea, si has hecho un PhD en inmunología, tienes que hacer algo ligeramente relacionado a ciencias, con algo así. Y ojo, si eres estudiante o si estás haciendo un PhD en STEM, o sea, en ciencia, tecnología O matemáticas. Matemáticas, ¿qué es la E? Ingeniería. Ciencias, tecnologías, ingenierías o matemáticas, tienes 2 años extra además de tu año de OPT. O sea, tienes en total 3 años para hacer lo que se conoce como prácticas, digamos, ¿no? Que en realidad es un trabajo. Y la F1, durante tu PhD, también te da la oportunidad de hacer un CPT. Sí, que es básicamente son prácticas antes de que acabe tu carrera, tu entrenamiento como PhD. Ojo, que dependiendo de la universidad, ese CPT puede que coma a tu tiempo de OPT. O no tiene nada que ver. Sí. Tienes que coordinar y saber hablar de eso con la universidad. Sí. Ok, entonces aplicas con tiempo a ese OPT, medio año antes en promedio, antes de que acabe tu PhD. Te llega el OPT y ya con eso empiezas siendo un F1 student o estudiante con F1, pero con el OPT. Y ya con eso puedes seguir trabajando, seguir estudiando, lo que quieras, seguir entrenándote por los siguientes de 1 a 3 años según el tipo de carrera que tengas. Y en el año 2 y medio te empiezas a preocupar. Sí, porque se acaba. ¿Qué cosa es lo que pasa? Ya no puedes estar legalmente en Estados Unidos. Y pues es cierto, no puedes estar legalmente. Porque ¿qué pasa si quieres seguir tu postdoctorado o cualquier otra carrera? Pues tienes un par de opciones. Una de ellas es conversas con tu empleador, sea quien sea, un jefe de laboratorio, un jefe de otra cosa, y tratas de tramitar un tipo de visa adecuado. El caso ideal sería tramitar una visa de trabajo, una visa H, que te permite quedarte en Estados Unidos por 3 años más y con la posibilidad de renovarlo por 3 más, o sea, 6 años. Es mucho más estable. También puede que el empleador diga, ¿sabes qué? No quiero que vengas o que te quedes con la visa J. Y para esto, pues vas a tener que aplicar a la J de nuevo, ¿no? Claro que para la J me parece que tienes que volver al Perú y tienes un poco más de regulación, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, si es que has tenido una J anterior, ahí entra de nuevo tu regla de los 2 años y probablemente te la pongan para esta también. Entonces, la H es una mejor opción. Sin embargo, es más difícil que tu empleador quiera darte una H porque requiere mucho más trabajo y es un poco más cara, dinero de su parte. Y lo bueno de la H es que es de
Dual Intent. ¿Qué quiere decir esto? Que te permite trabajar y migrar si es que quieres migrar. Y con eso ya puedes aplicar a la Green Card, como en el video que ya hablamos antes, y eventualmente tener una residencia mucho más permanente en Estados Unidos, sin que te preocupe tanto de que se expira tu visa, etcétera, etcétera. Sí. Y un punto bonus, diría que aquí una pregunta para ti. ¿Se puede aplicar a la Green Card con una F1? Es riesgoso. De que se puede. Hay un montón de gente que aplica siendo estudiantes, si es que tienes los parámetros adecuados, ¿no? En mi caso no era adecuado, porque cuando estaba en mi tercer año de PhD no tenía publicaciones ni nada de eso. Todo eso salió un poco después, así que yo no hubiera podido adquirir la Green Card con las acreditaciones que tenía. Pero si hubiera tenido bastantes papers y citaciones, etcétera, etcétera, sí me hubiera lanzado. Pero ¿cuál es el riesgo? Que si me dicen que no, automáticamente mi visa F se anula, porque la visa F, a diferencia de la H, no es de intento dual. No tienes que tener la intención de emigrar a Estados Unidos. Así que si se enteran que estás intentando emigrar, pues obviamente se cancela tu visa y chao, ya no puedes estar legalmente en Estados Unidos y eres deportado. Así es. Y durante el tiempo en el que, si es que llegas a aplicar a una Green Card con la F1, hay una serie de regulaciones que tienes que seguir y restricciones en viajes, no puedes salir. Entonces todas estas cosas se vuelven un poco más complicadas y es algo que conversar específicamente con tus abogados de la Green Card. Así es. Bueno, esperamos que el video de hoy les haya sido de utilidad y que entiendan un poco más la complejidad de las visas que hay para estudiar acá en Estados Unidos. Y si quieren más información, acá hemos dejado un link del cual hemos sacado gran parte de esta información. No duden en preguntarnos cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en el siguiente video de Entre mi casa y el acta. Chao. Adiós.